Hola histonautas, bienvenidos de nuevo a Histoflix. Para este segundo episodio de nuestro tema, tejido muscular, continuaremos el estudio del músculo estereoesquelético y más específicamente de la sarcómera. Para empezar, recordemos que una fibra muscular está formada por miofibrillas y las miofibrillas son definidas como un conjunto de sarcómeras de 1 a 2 micrómetros de diámetro y son estas las responsables del bandeo claro y oscuro, o las estriaciones, de las que hablábamos en la cápsula número 1. Las miofibrillas, a su vez, están formadas por miofilamentos, de dos tipos: los miofilamentos delgados, o de actina, y los miofilamentos gruesos, de miosina II. En cuanto a los miofilamentos delgados o de actina, con un tamaño de 6 a 8 nanómetros, vamos a ver que están formados por monómeros de actina G o actina globular. Cuando nuestros monómeros de actina G se polimerizan, forman actinas filamentosas o actinas F. Y cuando unimos dos actinas F, tenemos un filamento de actina. Ahora bien, estas actinas F no se enrollan de manera lineal, sino que lo hacen en una forma de hélice. Y si estudiamos a nuestras actinas G de manera individual, nos vamos a dar cuenta que tienen sitios de unión a la miosina II, y como todo, existen proteínas accesorias asociadas a estos miofilamentos delgados. Hablaremos de dos principalmente. La primera de ellas será la tropomiosina, una proteína filamentosa y larga que se encuentra en el surco que existe entre las dos actinas F cuando se enrollan y cuya función será ocultar los sitios activos de unión a la miosina II de las moléculas de actina, y finalmente un complejo proteico de 3 subunidades que se conoce como troponina. Estas subunidades serán la troponina T de unión a la tropomiosina, la troponina C de unión a calcio y finalmente la troponina I de unión a la actina, que va a evitar la interacción con la miosina. En cuanto a los miofilamentos gruesos o de miosina II de un tamaño aproximado de 15 nanómetros, van a estar formados por 200 a 300 moléculas de miosina II, y cada molécula de miosina II a su vez va a estar formada por 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras. Vean cómo las cadenas pesadas tienen una forma de palos de golf. Entonces, una molécula de miosina II tendrá 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras. Las cadenas pesadas se van a enrollar una sobre la otra a manera de hélice, y si nosotros observamos bien, cada cadena pesada tendrá una cola, un brazo de palanca o cuello y una cabeza. Si nosotros hacemos un corte a nivel de la unión de la cola con el brazo de palanca, gracias a la papaína, obtendremos dos subunidades, la meromiosina ligera y la meromiosina pesada. La meromiosina ligera es la porción de la cadena pesada que únicamente contendrá a las colas, y la meromiosina pesada será la porción de la cadena pesada que tendrá tanto al brazo de palanca o cuello como a la cabeza. Ahora, si hacemos un corte al nivel de unión del brazo de palanca con la cabeza de la meromiosina pesada, obtendremos dos regiones, la región S1 y la región S2. La región S1 será la porción de la meromiosina pesada que contendrá únicamente a las cabezas, y la región S2 será la porción de la meromiosina pesada que tendrá a los brazos de palanca o cuellos. Si vemos detalladamente, en los brazos de palanca o cuello se encuentran las cadenas ligeras, 2 en cada cadena pesada, y en la cabeza se encuentran los sitios de unión tanto de actina como de ATP. Para la nucleación o armado del filamento grueso, las moléculas de miosina II se colocan de manera antiparalela
de tal manera que las cabezas se encuentran en las regiones laterales y en el centro, en una región conocida como zona desnuda, únicamente se van a encontrar las colas de las moléculas de miosina 2. La manera en la que se distribuyen los miofilamentos en las miofibrillas es la responsable de la presencia de estriaciones o de bandas en la microscopía óptica de campo claro, de luz polarizada y en la microscopía electrónica de transmisión. Al estudiar la distribución de los miofilamentos en la microscopía electrónica de transmisión, se evidencia la presencia de bandas, y para que el estudio sea mucho más fácil, definiremos de manera inicial dos bandas. Una banda oscura o electrón densa, llamada banda A o anisotrópica, y unas bandas claras o electrón lúcidas, llamadas bandas I o isotrópicas. Si vemos bien, cada una de estas bandas a su vez está dividida por otras bandas de menor tamaño y por unas líneas de las que hablaremos más adelante. Y para que no lo olvidemos, la banda A será la banda dark u oscura y la banda I será la banda light o clara. Y entonces tendremos una banda A electrón densa y una banda I electrón lúcida a los lados. Entonces, tendremos una banda A anisotrópica electrón densa y a los lados nuestras bandas I isotrópicas electrón lúcidas. Si nosotros observamos, la banda A su vez está dividida por una banda mucho más clara o brillante que se conoce como banda H, del alemán Hell luz. Esta banda H únicamente contendrá las regiones desnudas de los miofilamentos gruesos, estas regiones donde encontramos a las colas de las moléculas de miosina 2, y en la banda A restante tendremos las cabezas de las moléculas de miosina 2 asociadas con miofilamentos delgados. Así tenemos tres bandas, la banda A, la banda I y la banda H. Definamos dos líneas. Las líneas Z o disco Z del alemán disco intermedio que dividen a las bandas I por la mitad y van a servir como los puntos de anclaje o de unión de los miofilamentos delgados. Son líneas electrón densas. Y en la banda H encontramos una línea intermedia conocida como línea M que viene del alemán medio, que va a servir como punto de anclaje y de unión para los miofilamentos gruesos. A manera de conclusión entonces, tenemos tres bandas, la banda A, la banda I y la banda H, y dos líneas, la línea M y las líneas Z. En esta fotomicrografía con microscopía de campo claro teñida con HY, vemos un corte longitudinal de fibras musculares y evidenciamos la presencia de estriaciones o de bandas que le dan el nombre de músculo estriado esquelético. Vemos bandas oscuras, que ahora sabemos que son las bandas A, y bandas claras, que sabemos son las bandas I. Esto siempre y cuando sea con microscopía óptica de campo claro o con microscopía electrónica de transmisión, porque con la luz polarizada esto va a cambiar. Las bandas A serán las bandas claras o brillantes y las bandas I serán las bandas oscuras. Y a todo esto, ¿qué es una sarcómera? Una sarcómera se va a definir como la unidad contráctil funcional del músculo estriado-esquelético, esta región de la miofibrilla limitada por dos líneas Z. En esta micrografía electrónica de transmisión de una fibra muscular podemos ver algunas miofibrillas, definidas como el conjunto de sarcómeras, y una sarcómera limitada
por dos líneas Z. Entre una y otra miofibrilla encontramos al sarcoplasma, en el que podemos ver algunos organelos como mitocondrias. Entonces, una fibra muscular está formada por miofibrillas y estas, a su vez, por sarcómeras. En esta micrografía electrónica además podemos ver al núcleo de un rhabdomiocito, al sarcolema y algunos otros organelos. Dentro de la sarcómera existen proteínas accesorias. Recordemos un poquito lo que hemos visto hasta este momento. La banda A es la banda que contiene tanto miofilamentos gruesos como miofilamentos delgados. Las bandas Y, por el contrario, únicamente tienen miofilamentos delgados. Dentro de la banda A existe una banda H que contiene las zonas desnudas de los miofilamentos gruesos o las regiones donde solamente están las colas de las moléculas de miosina 2. Las bandas Y son divididas por los discos Z o líneas Z y serán los puntos de anclaje o de unión de los miofilamentos delgados, y la banda H tendrá a la línea M, estos puntos de unión para los miofilamentos gruesos. Comencemos con las proteínas accesorias que se asocian a los miofilamentos de actina. En diapositivas pasadas hablábamos de la tropomiosina y la troponina. La tropomiosina es una proteína filamentosa que se encuentra en los surcos que se forman en las actinas F de los miofilamentos delgados, y cuya función será inhibir el contacto de las moléculas de miosina 2 con los sitios de anclaje y de unión de los monómeros de actina G, es decir, evita la interacción actina-miosina. La troponina es un complejo de 3 subunidades de unión tanto a tropomiosina, a actina como a calcio. La tropomodulina es una proteína de casquete que se encuentra en los extremos libres de los miofilamentos delgados y tendrá la función de mantener y regular la longitud del filamento delgado en la sarcómera. La nebulina es una proteína no elástica muy parecida a la tropomiosina que va a abarcar la totalidad de la longitud del miofilamento delgado y tendrá dos funciones. La primera de ellas será servir como una regla molecular para la longitud del miofilamento delgado y dos, darle estabilidad a este al unirlo con la línea Z. Y finalmente, la alfa-actinina es una proteína estructural de unión a actina que va a formar a las líneas Z y va a anclar los miofilamentos delgados. En cuanto a las proteínas accesorias que se asocian a los miofilamentos gruesos, encontramos a la titina. Esta es la proteína más grande de toda la sarcómera y se va a extender desde una línea Z hasta la línea M de la banda H. Cercana a la línea Z, adopta una forma en resorte, con lo cual contribuye a centrar y a alinear los miofilamentos gruesos en el medio de dos líneas Z, e impide el estiramiento excesivo de la sarcómera al generar una fuerza de recuperación pasiva, con lo que se regresa a la posición inicial. Dentro de la línea M encontramos algunas proteínas como la proteína C, la miomesina o la proteína M, que servirán para el anclaje de los miofilamentos gruesos entre ellos. Y finalmente encontramos a las proteínas accesorias que se asocian al sarcolema de las fibras musculares. La primera de ellas es la desmina, una proteína de tipo filamento intermedio exclusiva del tejido muscular, que se va a encontrar formando una red a nivel de las líneas Z y que va a unir tanto las miofibrillas entre ellas como las miofibrillas con la membrana plasmática. Y la distrofina, una proteína que va a anclar las miofibrillas con la matriz extracelular
específicamente con la laminina, a través de otras proteínas de membrana. Al corte transversal de una sarcómera, podremos ver la distribución de los diferentes miofilamentos. A nivel de la banda A encontraremos tanto miofilamentos delgados como miofilamentos gruesos. A nivel de la banda I encontraremos exclusivamente miofilamentos delgados asociados con la proteína titina, y al nivel de la banda H solamente encontraremos miofilamentos gruesos. En el disco Z, los miofilamentos delgados se encontrarán anclados a la actinina alfa, y al nivel de la línea M los miofilamentos gruesos estarán anclados a las proteínas de la línea M. En esta micrografía electrónica de transmisión de un corte transversal de una fibra muscular, podemos ver diferentes miofibrillas. Alrededor de estas miofibrillas cortadas transversalmente encontramos sarcoplasma, y dentro del sarcoplasma algunos organelos como mitocondrias. Si nos acercamos y ponemos atención, en esta miofibrilla vamos a encontrar algunos miofilamentos gruesos y algunos miofilamentos delgados. Es decir, este corte transversal de sarcómera se encuentra a nivel de la banda A. Y finalmente llegamos a los histotips. Así en la sarcómera tendremos bandas o estriaciones, una banda electrón densa llamada banda A y dos bandas electrón lúcidas a los lados llamadas bandas I. Dentro de la banda A encontramos una banda clara o brillante llamada banda H, y dividiendo a la mitad las bandas I encontraremos a los discos Z. Por su parte, en la banda H encontramos una línea intermedia conocida como línea M. Estas bandas que acabamos de describir se van a ver diferente dependiendo del tipo de microscopía con el que se observen. Las bandas A o anisotrópicas, que tienen tanto miofilamentos gruesos como miofilamentos delgados, vistas con microscopía óptica de campo claro y microscopía electrónica de transmisión, se van a ver oscuras, como una cerveza oscura. En contraste con las bandas I o isotrópicas, que solamente tienen miofilamentos delgados, con la microscopía óptica de campo claro y con la microscopía electrónica de transmisión se verán claras, como la cerveza clara. Sin embargo, con la luz polarizada, esto se vuelve a la inversa, porque las bandas A ahora serán las bandas que van a brillar, es decir, que van a tener birrefringencia y por lo tanto se van a ver claras, y las bandas I serán las bandas oscuras que al tener monorefringencia no van a brillar. Esto ha sido todo de esta segunda cápsula. Espero que hayan aprendido mucho. Cualquier duda no duden en dejarla en los comentarios y no olviden